Pero claro, en el tema del sexo pues no hemos tenido una buena educación, sino prohibiciones totalmente. Todo ha sido prohibido, ¿cierto? Prohibido mirar, prohibido tocar, prohibido decir, prohibido hacer, por aquí no se puede, por allá menos, no se puede, bueno, todas las prohibiciones habidas y por haber. Yo creo que una de las cosas que han sido más prohibidas es a nivel sexual. Entonces, si una persona está recurriendo a hacer cosas peligrosas, ¿es por qué? Porque por querer explorar lo prohibido o porque esa exploración de lo prohibido le alivia algo internamente. Pero lo que ha pasado por mi mente, situaciones que me excitan, que son prohibidas, claro que se me pasa por la mente. Claro. Y es que a ti. Eso, sí, total. A mí también todo el tiempo. Imagínense lo prohibido que era antes ver una mujer en vestido de baño prácticamente, o solamente se desnudaban los senos. Entonces uno... También los hombres tienen, los hombres que salían en unas revistas también se desnudos. Es excitante ver un hombre ahí posando desnudo de pico. O sea, todo es visual también. Sí, la mente es muy poderosa. Muy buenas noches y bienvenido a tu podcast preferido, Access, donde hablamos de sexo sin tabú y todo el tema que tiene que ver con la educación sexual. Y esta noche tenemos un tema bien interesante, la cual yo he estado esperando por mucho tiempo. Me parece innovador, pero muy curioso al mismo tiempo. Y le voy a pasar el tema a William Galeano, nuestro Master Sex, que está aquí con nosotros. ¿Qué más, Juan? ¿Cómo estamos? Excelente, gracias a Dios. Muy bien, otra noche más en este episodio de Access. Un episodio más para llevar educación sexual a nuestra comunidad. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que vos, como bien lo decís, lo habías pedido y querías que lo tratáramos, y es ¿por qué lo prohibido excita tanto? Pero a vos te gusta el tema, ¿por qué? ¿A vos te gusta lo prohibido? Pues tú sabes que yo creo que todo el mundo en la vida quisiera hacer algo prohibido. Lo que pasa es que tienen miedo de decirlo. A mí me da miedo decirlo. Hay gente que le da miedo decirlo. Entonces yo no me atrevo a decirlo, pero lo pienso. Claro. ¿Me entiendes? Pero siempre, has hecho cosas prohibidas. No he hecho cosas prohibidas, obviamente, tú sabes. Anthony y yo pues llevamos mucho tiempo juntos y pues no, la verdad que nunca hemos hablado de temas precisamente porque a lo mejor no nos atrevemos a hablar del tema. Ajá. Pero de que ha pasado por mi mente situaciones que me excitan, que son prohibidas, claro que se me ha pasado por la mente. Claro. Y es que... ¿Y a ti? Eso, sí, total. A mí también todo el tiempo y me gusta mucho. Y es que hay un efecto interesante y es la adrenalina que genera lo prohibido, ¿cierto? Lo prohibido genera adrenalina y también dopamina, obviamente. Cuando tú logras, digamos que hacer algo de lo que es prohibido, pues eso va generando dopamina y te va haciendo sentir muy bien. Entonces eso digamos que va progresando, va siendo progresivo, siempre vas a querer hacer algo más. Y yo creo que todas las personas de alguna manera hemos querido lo prohibido. Cuando nosotros estábamos desde muy pequeños nos han enseñado siempre, pues nos han prohibido cosas. Y yo creo que siempre nos pasaba cuando éramos niños que nos decían, no juegue con eso. ¿Usted qué hacía? Iba y jugaba con eso. Claro. No meta la mano allá. Usted metía la mano allá. Pero no era por lo prohibido, a veces también por llevar la contraria. Porque hay gente que no le gusta el no. Entonces, si tú me dices a mí, no te comas eso, pues yo, como me estás indicando a mí, dándome instrucción de que no, yo me lo voy a comer. Pues sí, ve, yo creo pero que... lo prohibido tiene algo también que ver con eso, porque claro. En tiempos de antes, fíjate, Marcela comentaba, ¿entiendes? No te toques los senos, no te toques las nalgas. O sea, es como que es prohibido tocarse tus partes íntimas. Y la gente desde pequeña está con esa mentalidad de que lo prohibido es malo. Bueno, pero entonces ahí hay un tema importante y es, nosotros siempre, digamos que nos han prohibido cosas y siempre hemos querido explorar lo prohibido. Es algo innato en el ser humano. Yo creo que a todos los seres humanos nos pasa lo mismo, ¿cierto? Lo que pasa es que ya hay que entender a nivel psicológico, yo creo que tú vas un poco más adelante en el tema de la psicología, y es entender el por qué la persona está haciendo eso. Por ejemplo, en el caso sexual,
Entonces, si una persona está recurriendo a hacer cosas peligrosas, ¿es por qué? ¿Por querer explorar lo prohibido o porque esa exploración de lo prohibido le alivia algo internamente? Quiere decir, sea una rebeldía, ¿cierto? O sea una manera de sacar algo que tiene en su interior, ¿cierto? Un trauma, quizás algo una perversión, que lo podríamos llamar como perversión. Bueno, hay que entrar, luego hablamos de las perversiones para que se comprenda un poco el tema, ¿cierto? Pueden leer por ahí, hay mucho tema acerca de las perversiones. Pero más o menos es eso, o es una fantasía, es un fetiche. ¿Desde dónde? ¿De dónde lo podemos entender? Y yo creo que ahí es importante, pero sucede todo el tiempo. Sucede todo el tiempo que estamos buscando eso prohibido. No, y es correcto, pero a mí lo que más curiosidad me da es, yo sé que muchas personas y la comunidad que nos sigue, que está aprendiendo los temas que le ofrecemos a través de nuestros podcasts, pues obviamente hablar de sexo es como prohibido. Y es un tema que no fluye comúnmente en la comunidad. Y nosotros estamos peleando por la manera de que hablen de esto porque nos podemos entender mejor y ver de dónde venimos sexualmente. Pero ¿por qué es prohibido? ¿Por qué la fantasía o aquellas cosas que queremos hacer que son prohibidas, por qué no las decimos? ¿Por qué? ¿Por qué nos decimos las cosas que nos prohíben? Exacto. Pues hombre, yo creo que nosotros venimos de una tradición, todo ha sido por tradición, ¿cierto? Muchas veces inclusive prohibimos cosas, ni siquiera las hemos probado y las estamos prohibiendo a otros, a nuestros hijos, a otras personas. No haga eso. ¿Y por qué? No, porque no le puede hacer. ¿Pero por qué? No, porque nunca se ha hecho. ¿Sí o no? Entonces yo creo que por tradición nos hemos negado a muchas cosas, por desconocimiento, yo creo que cuando ignoramos ciertas cosas nos da miedo como enfrentarlas, y eso ha hecho que empecemos nosotros también con esa idea de estar negando las cosas y diciendo no se puede, por ahí no es. A nivel sexual, sobre todo, tenemos una cantidad de condiciones, una cantidad de paradigmas que nos han puesto y nos han cerrado muchas puertas porque desde pequeñitos, por ejemplo, eso no se toca, ¿cierto? Eso no se hace. O el sexo anal es prohibido. El sexo anal es prohibido. Cuando uno estaba pequeño, si se tocaba sus partes íntimas, inmediatamente, caca, eso no se hace. Gas. O en mi caso, por ejemplo, cuando yo era chiquito, que manifestaba unos comportamientos que no eran comunes, obviamente por mi inclinación homosexual, claro. Era prohibido que yo jugara con algunos juguetes, era prohibido que yo hiciera unos gestos, era prohibido que yo hablara de una manera, entonces era prohibido. Claro. Entonces ya tú vives cohibido y mentalmente afectado porque no puedes ser tú. Claro, y un tema de las prohibiciones también muchas veces es que al estar prohibiendo las cosas es una falta de educación. Porque cuando vos educas bien, no tenés que estar prohibiendo, porque vos simplemente decís, mira, esto se hace así, si haces esto pasa esto, pues está en ti que tomes una buena decisión o no la tomes. Claro. Pero para eso se educa, claro. ¿Sí? Pero claro, en el tema del sexo, pues no hemos tenido una buena educación, sino prohibiciones totalmente. Claro. Todo ha sido prohibido, ¿cierto? Prohibido mirar, prohibido tocar, prohibido decir, prohibido hacer. Por aquí no se puede, por allá menos, no se puede, bueno, todas las prohibiciones habidas y por haber. Yo creo que una de las cosas que han sido más prohibidas es a nivel sexual. Y mencióname algunas que me imagino que el público quiere oír, cuáles son las prohibiciones sexuales que nos excitan. Por ejemplo, tener sexo anal. Anal. El anal es una de las prohibiciones que más llama la atención también, ¿cierto? Porque, bueno, ¿por qué no? ¿Sí? Y obviamente entonces hay unos argumentos de dolor, muchas personas dicen es que eso no se hizo para ser penetrado, se hizo para otra cosa, es rico y excita a la mujer y toca algunas partes que la excitan más, claro. Y el hombre también se excita, tiene orgasmos anales, o sea, hay excitación por el sexo anal. Claro, y entonces no es prohibido, o sea, al fin y al cabo tú con tu cuerpo haces lo que quieres porque tú eres el dueño de tu cuerpo. Claro. Tú te prohíbes lo que tú entiendes que tienes que prohibirte como persona, pero no es porque alguien te diga que es prohibido. Exactamente. ¿Qué otras prohibiciones? Otras prohibiciones, por ejemplo, es el tema de
del intercambio sexual, ¿cierto? El intercambio de parejas, pareja. por ejemplo, que es algo que hoy se está viendo, que es un tema que hoy, pues, digamos que está más de moda, pero hace un tiempo eso era impensable, ¿cierto? Aunque hay algunas comunidades que lo viven, hay algunas comunidades que de hecho lo permiten, algunas religiones de hecho, pues, que permiten como ese tipo de experiencias, pero en general en Occidente, pues yo creo que ha sido muy prohibido ese cuento. Otra de las cosas es tener sexo con... Pero esa parte de compartir pareja yo nunca la he experimentado Ujú. y la verdad que no es una cosa que me excitara. ¿No te excitaría eso? No. Compartir. ¿Te sentirías mal? No me sentiría mal, es que yo creo que culturalmente y por principios como que no es mi hábito compartir o hacer un intercambio de pareja. Yo creo que hay que tener una madurez mental muy berraca, una evolución. Yo, pues, habrán personas que lo manejan muy bien el tema, pero yo considero que es muy complejo. Por ejemplo, ¿Tú compartirías pareja? No, a mí no me gustaría. Yo creo que es algo cultural. Sí, a mí no me gustaría realmente, creo que no. Creo que no sería bueno, pero... no, el que lo practique claro, se lleve perfecto, claro. yo mis respetos, pero no es una cosa que para mí me excita. Sí. No es una prohibición que me excita. Sí. ¿Cuál otras hay? Por ejemplo, tener sexo en público, que es una prohibición. Sí. Ahí sí hay un tema, porque es que vos te imaginas todo el mundo pues, en cualquier parte teniendo sexo, pues eso sí sería, pues no está bien visto, no está bien hecho realmente. ¿Cierto? Porque pues pero depende. Tenemos que tener en cuenta, deberían haber unos lugares específicos. Claro, por ejemplo, yo creo que todo el mundo en algún momento de la vida tiene un sexo en el carro. Sí, pero el tema, eso está bien, pero por ejemplo también se han visto situaciones donde hay gente que no le importa y van teniendo sexo por ahí en cualquier parte, a la vista de cualquier persona, en medio de la droga o en medio del alcohol o cualquier vaina. O hay gente que también es un poco más desadaptada, digámoslo así, y van en contra de todo, ¿cierto? Más anarquistas. Y pues terminan teniendo sexo en cualquier parte, hay niños, hay personas... Sí, hay ciertos límites claro, que nos pone la sociedad y obviamente tiene que haber una individualidad en tu comportamiento sexual. Si tú quieres tener sexo en público, obviamente no lo vas a tener ahí en medio de la calle, que están todos los autos pasando, ¿me entiendes? Eso es una cosa que pues es como que, hay personas que le pudieran excitar y obviamente no es mi opinión opinar sobre eso, sino cada cual tiene su individualidad y su deseo y su prohibición, que lo excite. Pero verlo en la carretera, en una esquina, en una parada de autobuses, pues como que no es correcto. Porque obviamente hay un respeto por las otras personas que no están en la misma página. Totalmente. Pero tener sexo en un auto, o de repente parquearse en un parque y tener sexo en la calle donde no haya nadie, ¿tú me entiendes? O de repente entrar en un baño público y meterse en el cubículo con la persona. Cosas son excitantes. Yo creo que en algún punto lo hemos hecho. Sí. ¿Entiendes? En nuestra vida. Yo me he podido meter en un baño con alguien, en un auto también, cuando joven, eso pasaba. Sí. Eso pasa y para mí eso es excitante. Sí. En cierto modo porque sabes que es prohibido. Sí, como los que, por ejemplo, cuando tienen relaciones sexuales al principio, jóvenes, que en la casa y están los padres ahí, ¿cierto? Y entonces es un rapidito por ahí detrás de la puerta. Exacto. Ese tipo de cosas prohibidas son demasiado excitantes. O por ejemplo, porque es como son cosas de momento, entonces, claro, esa adrenalina está a tope. Claro. Entonces eso te genera esa dopamina. Además que se mezcla con la excitación. Entonces esa excitación con esa adrenalina del miedo, del susto, es bien interesante. Pero acuérdate una cosa, Willy, no todo el mundo le gusta la parte, la preferencia esa prohibida, sexualmente prohibida. Hay personas que se cohíben porque tienen miedo. Claro, no. O sea, eso no es un tema para todo el mundo, es un tema para no todo el mundo reacciona igual. Hay gente que no logra tener una excitación por una situación prohibida, por porque miedo. se intimida, por miedo, van a tocar la puerta, van a ver, entonces no logra realmente. No logra conectarse. No logra conectarse, es la palabra correcta. No es como que es un tema para todo el mundo, pero es un tema bien interesante. Es bien interesante. Porque realmente, pues...
pero A yo mí me creería... encanta, yo aquí tengo aquí la piscina y yo me meto con mi pareja desnudo y gozamos una bola en la piscina, ¿entiendes? Claro. Eso fue prohibido porque estás afuera, en tu patio, tú sabes, en un lugar inusual, Sí. la cual uno pues obviamente se excita más. Claro, ¿entiendes? claro. O sea, esos lugares inusuales tienen de tener una excitación bien, bien rica, de verdad que sí. Y hay niveles de niveles también, Ujú. que yo creo que eso también influye, ¿cierto? Hay ciertos riesgos que van empezando desde muy niveles pequeños de riesgo, que para unas personas puede ser mucho, pero que hay otros niveles de riesgo que ya son muy altos, que la gente asume también en este tema, ¿cierto? Hay gente que son unas fantasías, unos fetiches impresionantes, y bueno, y eso prohibido hace que llame mucho más la atención, ¿sí? ¿Cuáles son tus prohibidos preferidos que has hecho tú? Ve, a mí yo lo he contado, a mí por ejemplo, en lugares públicos, pero no públicos, no así en público, no, más como en las carreteras, por allá, ¿cierto? Okay. En una carretera, parar el carro y, ¿cierto? En lugares así, por ahí escondidito, en un lugar donde uno sabe que hay gente que posiblemente lo pueden ver a uno, pero uno por ahí metidito en un lugarcito, en un rinconcito, ¿cierto? Esos rinconcitos son deliciosos. Y que son rapiditos y que son, eso es una belleza. Mejor dicho, yo creo, esos polvos son muy bien recordados además, porque es que esos Marca la historia, marca la eso historia. es una raquera, eso es cierto, eso Sí, es, sí, no. es delicioso. Marca porque tú te acuerdas, porque es como que lograste hacer algo que es prohibido, pero que al mismo tiempo te creó mucha excitación. Sí, Claro. claro. Hay personas Y eso que... es como un logro. Sí, es un logro, Porque obviamente. es uno, qué rico. También hay que tener, o sea, por ejemplo, sexo oral cuando estás manejando, que tu pareja se baja y tú estás manejando, eso es excitante también. Yo lo he hecho. ¿Qué más? O sea, un sinnúmero de cosas excitantes. Obviamente hay personas que son exhibicionistas y pues hacen cosas ya más públicamente, la cual pues yo no las he hecho porque yo exhibicionista no soy. Pero me parece que entramos en el tema del irrespeto a la comunidad que te está viendo, porque está en un lugar que no debes estar haciendo eso cosas. Ya se sale. Porque ya eso se sale de lo común. Pero es demasiado disruptivo ya. Pero bueno, te repito, cada cual en su mundo y cada cual con lo que le gusta. Sí. Eso aquí lo respetamos y obviamente sí tengan cuidado, porque yo he tenido casos, yo creo que lo mencioné en un programa, donde una persona estaba en un baño público y se puso a jugar con alguien, era un policía encubierto, le dieron, era un misdemeanor, pero fue exhibición, exposure sexual organs, ¿okay? Que es exhibición de los órganos sexuales, y tuvo que ir a corte y tuvo que... El que lo incitó era un policía encubierto, sí. Incitó a la otra persona. Incitó a la persona, y la persona cayó. Pero el policía también va para allá. Pues, sí, pero es que lo hacen. Aquí se meten en lugares inusuales para coger gente que está en ese tipo de juegos. ¿Entiendes? También hace muchos años hubo un caso que yo manejé de un muchacho que estaba en una aplicación y aparentemente empezó a chatear con una persona y el muchacho le dijo que tenía 18 años y la persona fue a encontrarse con ellos y era un encubierto, porque era un menor. Y lo cogieron también. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque esta excitación te puede llevar a áreas muy peligrosas. Sí, total. Y uno tiene que tener mucho cuidado con lo que uno hace, siempre hay que tener juicio. No, hay que tener límites. Pero es excitante, no deja de ser excitante, claro, obviamente. Claro. Lo que pasa es que ahí volvemos a lo mismo, hay que entender ya a nivel psicológico que tanto vos querés vivir una experiencia riesgosa por la experiencia, o realmente tú estás, digamos que cubriendo algo dentro de ti, que es algo interno, que solamente lo sabes vos y que te está causando un problema, ¿cierto? Que puede pasar de ser un fetiche y de ser una fantasía a ser una parafilia, ¿sí? Que puede ser una parafilia que está afectando a esa persona y que puede afectar a muchas personas más, que se ve todo el tiempo. Todo el tiempo vemos personas haciendo cosas diferentes, teniendo sexo con animales, la pederastia y todo este tipo de cosas que bueno. Que también son prohibidas y excitan, pero no son correctas. Claro. Porque estamos hablando de situaciones que no son las más adecuadas. Claro. Que sí. Pero estamos hablando de esas experiencias agradables, de las experiencias que son un poco más sanas, digámoslo así, entre comillas, y que se pueden vivir en pareja muy rico. Pero en los tiempos de la finca, mis abuelos tenían las cabritas y las cabritas le hacían sexo oral ahí, usaban una bola. Las cabras. De eso? Las cabritas, sí. Las cabritas o los... Sí, las cabras. Las cabras que hacen así. Que le metían el pitito y hacen...
Y mira. ¿Y nunca te metí un cabezazo? Yo nunca lo intenté, pero mi abuelo me lo contaba. Ah, te lo no, contaba. No, esa para la cabrita aquella, y aquella cabrita se lo ponen en la boca. Ese es Pero el problema es que las cabritas, cuando están siendo amamantadas por la mamá, entonces obviamente esa ubre está cargada de leche, ¿cierto? Entonces ellas se pegan y lo que van haciendo para soltar la leche es mandar cabezazos hacia la ubre. Ellas están ahí, pero mandan el cabezazo, ¡pum! Y eso lo hacen los terneros también, ¿cierto? Entonces, bueno, pues tiene el riesgo de que le metan... y también se les tiraban. Bueno, y le mete el cabezazo en los huevos de una vez por ahí derecho. Pero eso se oía en los tiempos de antes. Sí, claro, ¿entiendes? todavía. Incluso hasta las yeguas también. Todavía. En Colombia las burras, sobre todo las burras, no solo en Dominicana creo que también es muy famoso el tema de las burras. Bueno, hay muchos países. Y eso es prohibido, y es excitante. Y hay otros que son con las gallinas, ¿sabías? No, esa de las gallinas no sé. Sí, las gallinas también. Pero como las gallinas, son gallinitas. Hombre, las gallinas, pues por ahí salió un huevo. Sí, okay. Entonces no falta el que por ahí cree que también le entra, ¿cierto? Y obviamente sí, pero entonces el daño que le hacen a la gallina es brutal, pues de hecho hasta las matan, ¿sí? Pero eso es una... Bueno, no sé si... Ya mata al animal y ya... Sí, no lo voy a llamar aberración, pero en muchos casos son aberraciones sexuales, sí, claro. Y terminan muy mal. Pero bueno, eso es otra cosa. Sí. No, yo creo que cuando ya pasa el límite de lo incorrecto, pues obviamente le sugerimos a la comunidad que obviamente busque ayuda, porque claro, es un tema que debe de desarrollarse en un ámbito profesional, con personas que sepan manejar el tema y puedan ayudar a esas personas pues a poder salir de ese tipo de comportamiento que es inadecuado. Imagínense lo prohibido que era antes ver una mujer en vestido de baño prácticamente, o solamente se desnudaban los senos. ¿Sí? ¿Te acordás? Que las revistas mostraban los desnudos más fuertes eran los senos, no más. Y eso era, pero súper prohibido, eso mejor dicho, uno veía esas revistas por ahí escondido y eso era muy bueno. Era muy bueno uno verlas porque, claro, uno estaba peladito. No, claro. Entonces uno... También los hombres tienen, los hombres que salían en unas revistas también salían desnudos. Y es excitante ver un hombre ahí posando desnudo, es rico. O sea, todo es visual también. Sí, la mente es muy poderosa en cuanto... Pero eso no es prohibido, eso es una cosa común. Ahora, que sea excitante, pues puede ser excitante. Sí, ¿entiendes? Claro. Ver una película como dice uno, con el artista que te agrada y tú lo estás viendo y te lo estás gozando y es excitante y te excitas porque lo estás viendo también. Eso es que ha pasado, es común. ¿Entiendes? Sí. O sea, hay muchas maneras de disfrutar de las partes que son prohibidas pero excitantes, porque a lo mejor de repente no nos indica a nosotros que es aceptado, sino que es prohibido. Pero es rico, es rico. Es algo que yo creo que también le da sazón de alguna manera a la relación sexual. ¿Cómo? Le da ese condimento, esa parte de hacer juegos un poquito prohibidos, un poquito riesgosos, que tengan cierta adrenalina, que tengan cierto misterio. Eso le da como esa sal, como bueno, ese yo me volteo en la cama y no veo a Alec Baldwin. Entonces dime tú en qué parte. Pero constantemente no estás buscando tener esas experiencias con tu pareja. Eso es no, claro, las experiencias prohibidas las tienes con la pareja, porque obviamente uno las ha experimentado, obviamente con las parejas, pero yo creo que de alguna manera es como satisfactorio, ¿entiendes? Como que ayuda. Sí, ayuda mucho. Y yo creo que eso prohibido es algo tan innato en nosotros que siempre vamos a querer ir buscando. De hecho, muchas personas se arriesgan tanto que terminan también haciendo infieles, ¿cierto? Jugando con fuego, porque eso también prohibido lo empiezan a buscar por otro lado. Entonces, bueno, se vuelve también un jueguito prohibido, ir saliendo con otra persona por fuera del matrimonio o de su relación o de pareja. O desear una pareja de alguien más, que es excitante. Es más cuando la otra pareja te está respondiendo las señales, ¿entiendes? Claro. Sabes que hay algo. Y empieza ese jueguito y claro, es muy, muy encantador porque se siente esa adrenalina de ser descubierto, de que es por fuera, de que no me van a coger.
pero eso puede terminar también muy mal. Pero fíjate, te pregunto, Willy, de repente hay relaciones que obviamente tú tienes por muchos años con tu pareja, pero te encuentras en una situación donde conoces otra pareja o sabes de otra pareja y te gusta esa otra persona. Y cada vez que la ves es excitante porque te agrada, te gusta, ¿entiendes? Y a veces esa persona responde a las señales que tú le estás enviando. Y es como revivir nuevamente esa excitación de conocer a alguien nuevo. Hay que tener mucho cuidado porque te puede agradar. Claro. ¿Entiendes? Y eso pudiera hacer que en tu relación como esta existe una deficiencia porque ya no es el momento ese donde tú te vendes, donde tú das lo mejor de ti, donde tú haces lo que sea, sino que ya llevan años en la relación, no es lo mismo, pero esa persona te está ofreciendo un nuevo comenzar. Exacto. Y ese nuevo comenzar puede ser peligroso. Muy peligroso. Entonces, así que yo considero que esos juegos, esos momentos, esas fantasías en las que uno quiere explorar, digamos que esos peligros, ese misterio, sentir esa adrenalina que se siente lo prohibido, pues ojo, que hay que tener unos límites, hay que poner las cosas en una balanza, entender psicológicamente cómo estoy, si realmente lo que me está trayendo es simplemente un momento erótico, un momento de excitación, un momento rico que quiero disfrutar, o si me está llevando otra cosa de mí, ¿cierto? Si me está llevando algo que no está dentro de mi voluntad, algo que interfiere, digamos, en la conciencia y que no soy tan consciente de lo que estoy haciendo, hay que tener mucho cuidado. Pero ¿cómo uno le pone un padre a una excitación? ¿Cómo? ¿Cómo tú le pones un padre a un momento donde tú tienes una excitación tan grande? Quizás el momento no, pero cuando vas a repetir el momento sí puedes hacer un par, ¿cierto? Porque hoy ya lo estás planeando, o sea, tenés tiempo para pensar y hacer una evaluación de lo que ha pasado, de lo que has vivido y de lo que vas a vivir. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta eso, ¿cierto? Pues listo, la primera vez tú vives una situación y te dices, pero ya la segunda vez, bueno, ¿qué me está llevando a vivirlo? O sea, me quedó gustando, pero lo quiero disfrutar porque no tengo problema con esto, lo manejo, o hay algo dentro de mí que me está manejando y que me está llevando a vivir estas situaciones que me pueden estar poniendo en peligro realmente, ¿cierto? Y pueden salirse de control. ¿Y tú crees que una persona puede hacer un razonamiento así cuando tiene una excitación tan grande por algo que está pasando? Creo que es difícil. Bueno, por lo te digo, yo creo que tú lo puedes hacer después de, ¿cierto? O sea, cuando tú tienes una experiencia, tú luego piensas en esa experiencia y tienes tiempo de razonar, ¿cierto? Y tienes tiempo de pensar si lo quieres volver a hacer o no lo quieres volver a hacer. Pero cuando la cosa se va volviendo un hábito y que se va volviendo como que ya tienes que ir a buscarlo y volver a practicarlo y volver a sentir eso. Ya es un vicio. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay un hábito, ¿cierto? Que es lo mismo que pasa con la ludopatía, con el consumo de drogas, y nos pasa lo mismo porque recuerden que estamos estimulando lo mismo. Adrenalina, dopamina, pasa exactamente lo mismo. Entonces, fácilmente nos podemos estar acostumbrando a eso, y si no estamos acostumbrando a eso, ¿qué está pasando dentro de nosotros, dentro de nuestra psiquis? ¿Qué es lo que estamos manejando y por qué lo estamos haciendo? ¿Y cómo podemos ¿De qué estamos escapando? Si estamos escapando de una realidad, si es que tenemos algo internamente que nos está causando un mal momento, o qué es lo que nos está llevando a tomar ese tipo de acciones. Y tienes razón. Es muy importante. Tienes razón, porque hay personas que han vivido momentos traumáticos en su niñez, ¿entiendes? Y lo siguen arrastrando a través del transcurso de sus vidas. Sí. Y practican situaciones similares a ese trauma que tuvieron desde niños. Es muy cierto. Entonces, muy importante tenerlo claro, no irse a los extremos, ¿cierto? Practicar con límites, sobre todo analizando y con mucha conciencia. Y para tener una buena conciencia, lo que hay que tener es una buena educación sexual. O darse una margarita al señor tequila. Darse una margarita al señor tequila, entrar y consultar en Access Health Plus. Y se comerse algo en Three Sisters. En Three Sisters, van buenísimo. O bueno, ir a una comedia de clamidia, exacto. ¿cierto? Mejor dicho, ¿cierto? O ir a un programa de Spare Federation, que tiene programa bueno. Mejor dicho, tenemos
Variedad de opciones. cosas. Sí, variedad de cosas. Y se nos acaba el tiempo como cosa rara, pero este tiempo que nos va volando, nosotros hablamos de esto y nos encarretamos de una manera impresionante. Impresionante. Pero una de las cosas que quiero decir al público antes de irnos es que disfruten las prohibiciones responsablemente. Sí. ¿Okay? Porque definitivamente que yo creo que en algún momento es parte del crecimiento humano disfrutar de las cosas prohibidas, siempre y cuando sean con juicio. Sí, total. Hay que seguir esas fantasías, esos fetiches, muy rico tenerlos, identificarlos, disfrutarlos, pero siempre con conciencia. Y vuelvo y repito, para tener conciencia lo único que necesitamos es tener una buena educación. Cuando salimos de la ignorancia, la conciencia se expande y podemos ser mucho más responsables de las cosas que hacemos. Así que les dejamos ese gran mensaje, que sean sexualmente muy felices, compartan toda esta información con sus vecinos, amigos, familiares. Y bueno, hasta un próximo episodio. Juan, un placer estar contigo. Buenas noches. Adiós.